Y vamos a empezar con un tema ya no tan novedoso, pero del que se habla mucho, que es la neurogastroenterología. Vamos a tratar de que esta neurogastroenterología, que puede llamar la atención, decir, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Yo no sé nada. Sino es para todos, todos lo hemos hecho de alguna manera, ahora tiene un nombre. Para esto vamos a estar el doctor Roberto Cabrera, que él es radiólogo intervencionista y preside en esta ocasión la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Sonora, Baja California, perdón, de Baja California. Y yo soy Guillermo Rafael Acebe, yo soy internista y gastroenterólogo. Yo represento a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Sonora. Ahora sí. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a empezar. Quiero presentar a ustedes a nuestro invitado especial, al doctor Prakash Wiley. Él es un experto en enfermedad por reflujo, en dispepsia, en trastornos de motilidad del esófago. Y él está en St. Louis, en la Universidad de Washington, en aquel lugar de Estados Unidos. Él va a dar su plática en inglés. Creo que todos deben tener ya los que lo requieran, su traductor simultáneo. Ojalá vayan guardando las preguntas que tengan. Vamos a tener al final una sesión de intercambio de información entre ustedes y nuestros ponentes para que esto sea mucho más provechoso. Y damos la bienvenida al doctor Wiley. Bienvenido. Thank you very much, and good morning, everybody. It's an absolute pleasure to be here. We've had a wonderful social event yesterday, and the place is absolutely beautiful. It makes me feel happy every time I wake up and look out of the window, because in St. Louis there is no ocean. So coming to a place by the sea is always a pleasure. So in the next 15 minutes or so, I'm going to try and take you through GERD management. The topic I was given was personalized GERD management. And so let's start with what we normally do. These are some of the things that we do. Lifestyle, antacids, alginates, H2 receptor antagonists. And then if the patients don't respond with this standard management, that's when we start investigating patients with GERD. So we try to buffer acid. We block histamine-stimulated acid secretion. We use proton pump inhibitors to disable proton pumps. And more recently, we have a new class of agents, potassium competitive acid blockers, that reversibly bind and disable active and non-active proton pumps. So the intent here is that gastric acid is the target, not the mechanism of gastroesophageal reflux disease. And this works for the vast majority. It's important to understand, when you try to personalize, how acid suppression works for the different symptoms. So it's important to recognize what symptom the patient's presenting with. If it's heartburn, your number needed to treat for a response is around 2. With or without esophagitis, the number is roughly in that 2 range. Heartburn without esophagitis, there may be overlap with functional disorders, so the number needed to treat for a response is a little higher. Now, when you get to the more atypical symptoms, other symptoms, regurgitation, for instance, your number needed to treat for a response is increasing here. Chest pain is a dichotomous disease. If there is reflux as a mechanism for chest pain, your number needed to treat is lower than if you do not find reflux on testing. And when you get to atypical symptoms, even more atypical symptoms, your number needed to treat for a response for hoarseness, 80. So what does this tell you? This tells you that when the number needed to treat for a response is low, it is worth doing empiric therapy before investigating the patient if the patient doesn't have alarm symptoms. On the other hand, if the number needed to treat for a response is high, you're better off proving GERD before you treat. Now, all PPIs are not equivalent. There is a difference in potency, and there are certain PPIs that are more potent than others. This is the order of potency, and I know in Mexico you have elaprazole that's about equivalent to esomeprazole, and dexlansoprazole may be more potent than some of the agents on this screen. So again, these are some of the factors that are important when we try to personalize management. Beyond that, you have to personalize testing, because based on the symptom,
the test that you order may be different. And we talked about empiric trials with the typical symptoms. And if you get beyond that, you start with endoscopy. And with typical symptoms, especially in the United States, we like to do wireless testing. Why wireless? Because these symptoms are very common. And many of these patients get endoscopy. And the endoscopist can do wireless pH testing. Behavioral disorders that might overlap with reflux disease, pulmonary disorders that might cause cough, laryngeal disorders that might cause hoarseness, and these have to be factored into the evaluation. Now, why do we evaluate when patients are not getting better? It's because of this data. If you look at the top bar there, top row, erosive esophagitis, 3/4, 72% have response of their symptom to acid suppression. At the bottom, that is the new diagnosis, not new anymore, 10-year-old diagnosis of non-erosive reflux disease, where it's not enough to just have a normal endoscopy. If you have abnormal acid on pH testing of PPI, and you diagnose non-erosive reflux disease that way, your number that responds to acid suppression is the same as the number that responds with erosive esophagitis. Whereas if you have heartburn with no endoscopy or you haven't proven the presence of reflux, your response to PPI drops to 50%. Now, let's talk for a second about PCABs. Vonoprazan has been around for about 10 years, and in randomized studies, I'm just showing one, randomized studies, it has been shown to be non-inferior to PPIs, but superior to PPIs in the presence of LA grade C and D esophagitis, both in early healing and in maintenance. Here you can see the proportion healed higher in LA C and D compared to lansoprazole with the use of vonoprazan. In Mexico, you have tegoprazan available. Again, this has been shown to be non-inferior to esomeprazole in very well-done studies in South Korea for all grades of esophagitis, but particularly for advanced grade esophagitis, both for early therapy as well as for maintenance. So these PCABs, potassium competitive acid blockers, may have an advantage in advanced grades of esophagitis. Another point to remember when you personalize, if the patient isn't getting better, esophagitis not healing with PPIs, we have other options now. So where are these PCABs an option? So severe reflux esophagitis, but also patients who are not good candidates for anti-reflux surgery for escalation of management who continue to have symptoms despite PPI. Patients with motility issues, esophageal emptying issues, where the refluxed acid sits in the esophagus, persistent symptomatic reflux. There is data to show that PCABs work faster than PPIs in resolving heartburn. Some people recommend on-demand for people with infrequent symptoms. And then PCABs have benefit in H. pylori eradication because the intense acid suppression actually helps with increasing your proportions with response. Okay, now let's talk about some common personalization that can happen for all types of reflux disease. These are things that we have proven over the past several years with very good studies. Weight loss. Sleep with the head end of the bed raised or sleep on the left side. Avoid eating within 2 or 3 hours of bedtime. Eat small meals. Don't drink carbonated beverages. And if patients say a certain food brings on their symptom reliably, we tell them avoid those foods. So that's common personalization. There's also behavior personalization. There's data to show that a certain type of breathing called diaphragmatic breathing can reduce frequency of reflux episodes, and it can reduce frequency of belching if there's a lot of belching with reflux episodes. Cognitive and behavioral therapy, gut-directed hypnotherapy can help reduce hypervigilance, which may participate in heartburn in many patients with reflux disease, especially if there is overlap with these disorders of affect like anxiety or depression. And laryngeal calibration therapy, recalibration therapy, this is a new term that is introduced to reduce laryngeal hypervigilance
in patients presenting with laryngopharyngeal symptoms. A lot of these patients are hypervigilant. It's not reflux. In most instances, only a small proportion of patients with laryngeal symptoms have actionable reflux disease. And then we move on to what's called breakthrough personalization. Breakthrough means you've treated the patient with adequate medication, but they have symptoms often enough that it's affecting their quality of life. If that breakthrough is infrequent, you can use alginates. You can use antacids. Sometimes you can combine an antacid with lidocaine, with a topical numbing agent to shorten the duration of symptoms, especially if you don't want to escalate. Baclofen. Baclofen is an agent that reduces frequency of transient lower esophageal sphincter relaxations, and it can reduce reflux in that fashion. Gabapentin can reduce cough. It's an agent that is very effective in reducing laryngeal symptoms. Peppermint oil sometimes reduces globus-type symptoms. Inlet patch ablation can be considered in globus. These are all situations where some symptoms persist, but you have proven that the patient has true reflux disease. If those don't work, then you have to escalate management in a small proportion of patients. And sometimes at that point, it's important to document that the patient's ongoing symptoms are truly from reflux. And the way you do that is by doing a pH impedance study on PPI in these patients in whom you have already proven that they have reflux disease. So these are some of the options. Let's just go through some of these. So fundoplication, what does fundoplication do? Reduces a hiatus hernia, closes the hiatus, and reestablish the intra-abdominal location of the lower esophageal sphincter in patients with a disrupted EGJ. There is data to suggest that it's equivalent to PPI, long-term PPI therapy. There are other data to suggest in patients with refractory symptoms that is proven to be from reflux, it may be superior to acid suppression, especially if they have mechanical symptoms. These are some of the prerequisites for surgery. Conclusive evidence of GERD, exclusion of achalasia, very, very important, because symptoms identical to reflux disease can result from the exact opposite of reflux disease, which is achalasia. The sphincter doesn't relax, the patients can have chest pain, they may have regurgitation. That is the reason why we like to do manometry before sending somebody for anti-reflux surgery. Assessment of peristaltic performance. If they have no peristalsis in the esophagus, you can only do a partial wrap. And assessment of EGJ disruption. That's looking for hiatus hernia. And these are some of the other factors that might play in patient preference. Body habitus, if they're obese, you don't want to do a fundoplication, you want to do a gastric bypass. Now let's talk about a couple of studies that showed how to select patients for anti-reflux surgery. These are the favorable phenotypes. I'm not going to read through this, but documentation of reflux and a demonstration of symptom response are favorable, whereas functional heartburn, normal pH monitoring are unfavorable. And these are some of the recommended evaluations: endoscopy, manometry, pH, biopsies to rule out eosinophilic esophagitis, sometimes gastric emptying, and a barium study. Magnetic sphincter augmentation. This is a new technique where a bracelet of titanium beads can be implanted in the esophagogastric junction. So how do you choose patients? Patients with regurgitation, heartburn are good. Other symptoms, not so good for this technique. If they have dysphagia, not a good idea. If they have obesity, not a good idea to do a magnetic sphincter augmentation. If they have significant hypomotility, again, not a good idea. If they have hiatus hernia that is large, you do a traditional surgery. If they have prior surgery, again, you should probably not do magnetic sphincter augmentation. And if they have rumination or a PPI non-responder, not a good idea. If you have resolved all of these, then those may be patients who might be candidates for sphincter augmentation. There is another technique called transoral incisionless fundoplication done by an advanced endoscopist, creating a barrier at the esophagogastric junction. That's what it looks like. And in well-done studies where this technique, TIF, was compared to sham, the biggest improvement was in reduction of regurgitation as a symptom. So if patients are regurgitating, magnetic sphincter augmentation and TIF may be options.
And so these are some of the invasive options that are available: anti-reflux surgery, magnetic sphincter augmentation, gastric bypass, and transoral incisionless fundoplication. But all burning sensations are not reflux. This is a very nice study from many years ago. Patients with functional heartburn, they did not have symptoms when acid was infused in the esophagus, in contrast to NERD, when they promptly had symptoms. But when they had symptoms, the intensity was exactly the same. So you cannot tell these apart just from symptoms. You need to test them. That's when you need to consider these neuromodulators to reduce symptoms. Sometimes functional heartburn can overlap with true reflux disease. The two can happen together, and those patients will say, I'm not better if you just treat GERD. You also have to treat their functional disorder. So how do you choose the right neuromodulator? Again, I'm not going to go through this in detail, but avoid using narcotics. Avoid using narcotics for these patients. You can use SSRIs, tricyclics. Cough, you can use gabapentin. Nausea and vomiting, you can use mirtazapine, olanzapine. And then if they have IBS overlaps, it's useful to choose agents that target both the IBS and their affect disorder. Insomnia, you probably want to use an agent that helps with sleep, because the better the nighttime sleep, the less the functional symptom the next day. On the other hand, if they say they had a lethargic, then you might use agents like Wellbutrin, bupropion, which brings the patient's activity or alertness level up. So if you were to move beyond this algorithm here, patients not getting better, you test them, optimize PPI therapy, consider PCABs, consider baclofen, consider behavioral treatments. Acupuncture can also help functional symptoms that persist despite PPI. And then if they don't get better, you move on to these invasive options. Surgical therapy, endoscopic therapy, and some novel options like anti-reflux mucosectomy. And here I have divided the options according to where the practice location is. In a tertiary care center, obviously testing and management options are going to be a little broader than in the primary or secondary management setting. But in any case, there are multiple options available, and personalization will make your patient's symptoms improve better. One size does not fit all in gastroesophageal reflux disease. Thank you very much, ladies and gentlemen. Excelente plática. Vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Alberto González Quesada. Él viene de la ciudad de Monterrey. Él es cirujano general, adscrito al Hospital Universitario, ¿sí?, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y OncoCare también. Y bueno, el tema que nos va a presentar son criterios de éxito y fracaso en cirugía antirreflujo. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos por la invitación. Mi plática va dirigida a esos pacientes que ya fueron estudiados generalmente, y tampoco vengo a descubrir el hilo negro. Obviamente vengo a decirles que el trabajo en equipo es el mejor trabajo. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Yo no hago mis endoscopías, ni manometría, ni pHmetría. Bueno, en la perspectiva del cirujano hay que tomar varias cosas en cuenta. La barrera antirreflujo, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática, el flat valve y el ligamento frenoesofágico funcionan todos en un unisono, ¿verdad? Son anatómicamente y fisiológicamente superimpuestos. Un ejemplo para esto pues es que cuando nosotros pasamos alimento, el músculo longitudinal se contrae y eleva la unión gastroesofágica de 2 a 3 centímetros, a lo que le llamamos el ámpula frénica, ¿verdad? Así controla el reflujo de ácido hacia el esófago de manera fisiológica. No hay un esfínter, no es un esfínter como tal, porque no es una banda muscular que tiene un cierre circunferencial. Esta es la estructura, ¿verdad?, que se demuestra que la última parte del músculo circunferencial del esófago, que podemos ver aquí, nos sirve el apuntador. Bueno, son las bandas moradas. Estas bandas son
Sling fibers forman el ángulo de His, a su vez se interponen con las clasp fibers que vienen de la curvatura menor del estómago para así formar una válvula a modo de corbata. Esta junto con la crura diafragmática que tiene más o menos la misma disposición, ¿verdad? Van a formar esa barrera antirreflujo. Este es un ejemplo de cómo se ve el flat valve en una retroflexión de endoscopía según la graduación de Hill. Lo óptimo es la graduación de Hill tipo 1, ¿verdad? Nuevamente, desde nuestra perspectiva, el mecanismo del ERGE. El ERGE, el reflujo, es el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y ocurre por diferentes mecanismos. El Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation, de ahí viene el eructo, es un mecanismo más frecuente de reflujo en pacientes con presión normal y sin hernia yatal. Hay una disfunción de esa conexión de la crura diafragmática junto con la unión gastroesofágica, donde existe una pérdida del flat valve. Hay una pérdida de la posición del esófago intraabdominal y una pérdida del anclaje del ligamento frenoesofágico. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo se interrelacionan todas esas estructuras para formar esa barrera antirreflujo. Está la crura diafragmática, la unión gastroesofágica y el grosor, o sea, el esfínter esofágico inferior, que son los últimos 3 o 4 centímetros, en donde hay un grosor de la pared del esófago. Estos están anclados todos por el ligamento frenoesofágico. Esto a nosotros nos da la perspectiva de qué es lo que vamos a hacer durante la cirugía, qué es lo que vamos a devolver a su anatomía normal. Las indicaciones de la cirugía, pues hay que darlo como una decisión multidisciplinar entre gastroenterología, cirugía, puede estar psiquiatría, nutrición, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pues las indicaciones ya todas las sabemos: una endoscopía con una esofagitis grado C o D de Los Ángeles, barras de segmento largo, la pH-metría, una exposición al ácido mayor de 6%, el número de episodios de reflujo en 24 horas más de 80. Obviamente tener una manometría nos ayuda mucho a la decisión de qué funduplicatura le vamos a hacer, que no tenga calasia. Todo esto con una evidencia objetiva de reflujo anormal y definir al paciente el tipo de ERGE que tiene, como ya lo mencionaron en la plática previa, nos ayuda a seleccionar mejor al paciente y al procedimiento. Este artículo lo pongo únicamente para delinear que el tiempo de exposición al ácido, a diferencia de la puntuación de Demister, puede definir mejor a los pacientes con un fenotipo grave de ERGE y que tendrán un beneficio a largo plazo con una funduplicatura. Otro, pues es que este artículo analizó a 690 pacientes con diferentes fenotipos de ERGE y concluyó que una buena clasificación ayudará a mejorar la calidad de vida del paciente en cuanto a síntomas y reflujo o regurgitación. Otro clasificó, pues nos da una mejor ayuda para ver si los pacientes intermedios que tienen una exposición a ácido entre 4 al 6% se pueden ayudar con una cirugía. ¿Cuáles son los pacientes que se benefician de la cirugía? Los síntomas típicos: pirosis, regurgitación, la pH-metría de la exposición al ácido mayor a 6, y los episodios de reflujo más de 80. Pacientes con relación acentuada de síntomas y periodos de reflujo, una falla objetiva al tratamiento médico, con un reflujo objetivo y una hernia yatal axial de 3 centímetros. Los pacientes que no se benefician de la cirugía son de los que se habló en la plática pasada: síntomas atípicos, no bien estudiados, reflujo laringio, reflujo funcional, trastornos motores, reflujo hipersensible, una baja exposición al ácido y obviamente la esofagitis eosinofílica. En cuanto a la técnica, el objetivo de la técnica es restablecer esos parámetros anatómicos normales otra vez a su posición normal, dependiendo del paciente, dependiendo de los síntomas del paciente y de su preferencia, ¿verdad? Las metas es recrear un mecanismo de válvula alrededor de la unión gastroesofágica. En palabras burdas, elongar la unión gastroesofágica dentro del abdomen, así aumentar la presión de la unión gastroesofágica, movilizar el esófago al abdomen de 2 a 3 centímetros sin tensión,
Realizar una cruroplastía, división de las arterias gástricas cortas. Eso nos ayuda mucho a confeccionar mejor la funduplicatura. No hay un artículo que esté a favor o en contra, simple y sencillamente nos ayuda a realizar mejor la funduplicatura. Una funduplicatura total o parcial de 3 centímetros de longitud, dependiendo de los síntomas y de los resultados de la pH-metría y la manometría. Y fijar la funduplicatura al diafragma. El caso 1 es un paciente femenino de 54 años con sus principales síntomas de regurgitación y reflujo. Tuvo tratamiento por 6 semanas con IVPs con respuesta parcial y con una endoscopía después del tratamiento. Cuando acudió con nosotros se empezó a estudiar con un Los Ángeles grado C, no realizamos pH-metría y una manometría sin problemas de motilidad o aclaramiento y una unión gastroesofágica competente. Este caso lo pongo para delinear cuál es la técnica de la cirugía. Primero localizamos el pilar derecho. Ahí estamos dividiendo la pars flácida. Como ven, tiene una pequeña hernia hiatal. Bueno, se empieza a hacer la disección hasta llegar al mediastino, localizando el esófago. Ahí estamos dividiendo el ligamento frenoesofágico. Como ven en este paciente, obviamente, una de las estructuras ya está mermada, que es el ligamento gastroesofágico por su hernia. Empezamos a localizar el pilar izquierdo, de ahí la crura diafragmática, y iniciamos la disección hacia el mediastino. Se puede ver en la parte posterior de la imagen la aorta. Ya sin tensión elongamos o retraemos el esófago hacia la cavidad abdominal. Dividimos el fat pad. A veces dificulta un poco para hacer la funduplicatura. Y continuamos con la disección del lado izquierdo. Ahí se ve el pilar izquierdo la aorta del otro lado y a los lados están las pleuras. Tenemos que llegar como landmarks, generalmente vemos las arterias pulmonares y la carina. Dividimos los gástricos cortos. Y posteriormente realizamos la funduplicatura. Como ven, pues obviamente todo debe de ser sin tensión, la cruroplastía muy importante. Como ven ahí en esta imagen ya tenemos el esófago 3 centímetros dentro del abdomen y la hernia hiatal ya reparada. Normalmente no se suelen utilizar mallas. Esa ya es la confección de la funduplicatura y a esa maniobra le llamamos shoe shine. Solamente es para ver que está el fondo gástrico sin tensión. Realizamos la funduplicatura y la anclamos al diafragma. Bueno, total contra parcial, dependiendo del paciente nuevamente. La funduplicatura total te da unos beneficios y la parcial te da otra, según la selección del paciente. Con la total, la disminución del uso de IVPs a largo plazo, mejor control de reflujo a largo plazo, pero los pacientes presentan más disfagia, dificultad para vomitar o eructar y distensión y gases. La parcial, hay menor disfagia, es preferente para las presiones normales de la unión gastroesofágica, pueden vomitar o eructar, hay menor distensión y gases a largo plazo, regresan generalmente a los IVPs, eso es lo malo, y hay un menor control del reflujo. Este artículo lo puse únicamente para delinear que todos tienen a largo plazo generalmente los mismos resultados, pero la funduplicatura de Toupet tiende a tener menos disfagia a los demás. Otra proposición es el omega valve, que ese lo crea el TIF. Generalmente es esta configuración en omega.
Este artículo lo puse porque fue la primera revisión sistemática y metaanálisis que respalda la funduplicatura laparoscópica como una modalidad de tratamiento superior para dejar de usar IVPs. Junto con la aplicatura endoscópica tienen los mismos resultados. Esta propuesta más que nada es para los que nosotros no tenemos acceso al TIF. Podemos hacer el Omega Valve, que es una funduplicatura parcial más del lado lateral, como lo podemos ver en la imagen del medio, no se cierra totalmente la unión gastroesofágica. Y así se ve en una retroflexión, muy parecida al TIF. Este es otro caso, es un masculino de 56 años, operado previamente de Nissen hace 6 meses antes de llegar con nosotros. Se hizo una endoscopía superior previa normal, no pHmetría, no manometría, los síntomas continúan con tos y pirosis. La endoscopía superior nueva normal, una pHmetría nueva también normal y por manometría una hernia hiatal. Tomamos un TAC y vemos que la funduplicatura está migrada hacia mediastino. Bueno, ahí vemos ya las adherencias, bastantes, igual localizamos el diafragma, el pilar derecho, continuamos la disección, vemos que hay bastantes adherencias, pero podemos ver que está migrado el wrap hacia arriba de la funduplicatura. Este paciente obviamente no se estudió previamente y por eso dio esos resultados. Habían mencionado también que se había hecho alguna hernioplastia. Se puso también material protésico, lo cual desfavorece también y aumenta la posibilidad de que haya hernias hiatales. Nuevamente ahí vemos que todo el tejido del mediastino está virgen, localizamos el esófago y comenzamos la disección para poder devolver las estructuras anatómicas a su lugar. Ya devolvimos el wrap hacia el abdomen, su funduplicatura previa. Comenzamos la disección del lado izquierdo y vemos que también parte de esa funduplicatura está migrada. Bueno, este es otro caso, igual, un paciente con una hernia hiatal gigante, ya operada de un bypass gástrico, no estudiada previamente también. Por razones de tiempo voy a omitir el video. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el éxito depende del tratamiento multidisciplinario. Hay que clasificar al paciente primero, para eso dar una cirugía a la medida, dar estudios preoperatorios, ¿verdad? Conocer las expectativas del paciente, que no existe un tratamiento definitivo, y el fracaso, pues operar al paciente sin clasificarlo, operar los síntomas atípicos, que sea solamente un manejo multimodal, considerar la cirugía como el único tratamiento para el reflujo, lo cual no, es solamente una ayuda para el control de los síntomas. No existe un tratamiento único y el tratamiento multidisciplinario es lo que va a ayudar a elegir mejor la cirugía y clasificar mejor a nuestros pacientes. Gracias. Gracias, doctor González, por su excelente presentación. Ojalá haya despertado muchas dudas en ustedes, porque vamos a tener un espacio al final, 15 minutos, para resolver, espero, la mayor parte de ellas. Anótenlas para que no se les olviden. Quiero presentar a ustedes al doctor Enrique Cosa Dame. Él es un experto en gastroenterología y preside además el curso de alta especialidad en motilidad gastrointestinal dependiente del UNAM. Él está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México, y va a hablarnos sobre un tema muy interesante que es el diagnóstico y tratamiento del dolor torácico no cardíaco. Adelante, Enrique. Muy buenos días, muchas gracias al doctor Aceves, al doctor Cabrera, al doctor Octavio Gómez Escudero por la invitación y a los directores del curso, de este curso de posgrado regional norte.
Vamos a hablar acerca de entonces, ahora más centrado que el dolor torácico de origen no cardíaco. Tiene muchas causas el dolor torácico de origen no cardíaco, pero una de ellas es el dolor torácico de presunto origen esofágico. Y la definición es entonces que es un dolor retroesternal que tiene su origen presuntamente entonces relacionado con problemas tanto de exposición química en el esófago, al ácido en este caso, como una contracción exagerada del músculo o las capas musculares del mismo. Y es entonces diferente al dolor torácico de origen no cardíaco, que este siempre debe ser después de una evaluación del cardiólogo. Por supuesto que cuando nosotros estamos evaluando al paciente con dolor de presunto origen esofágico, ha de haber sido descartado otro tipo de etiologías previo a que lo podamos categorizar de esta manera. Existen incluso criterios como los criterios de la Fundación Roma, en donde está el dolor retroesternal, ausencia de síntomas esofágicos asociados como pirosis y disfagia, ausencia de evidencia de ERGE y de enfermedad eosinofílica esofágica, así como trastornos motores mayores, como son la calasia, el Jackhammer y el espasmo distal del esófago. Entonces, posicionando, el dolor torácico tiene todas estas aristas en donde está la esfera psicológica. Hay a veces mucha gente que tiene este problema de catastrofismo, somatización y repercute en tener dolor torácico, problemas en las serosas a nivel cardiovascular, pulmonar, músculo liso e incluso osteomuscular. La epidemiología del problema es bastante variable porque depende cómo se ha encuestado y cómo se ha analizado, si se han evaluado, incluso hasta llegar a un cateterismo cardíaco y descartar causas coronarias, a aquellas en las que nunca se ha hecho ningún estudio y se han levantado solo encuestas. Entonces esta variabilidad pues se da desde un 23% en la mayoría de los centros hasta tan alto como el 33% en lugares como Oceanía y el 13.6% más o menos lo que posiciona en promedio a la gran mayoría de estos estudios. Afecta a hombres y mujeres de manera más o menos similar, aunque hay un poco mayor de tendencia en que las mujeres acudan a los servicios de urgencias y tienen una menor prevalencia de este problema conforme incrementa la edad del sujeto. Es decir, es un problema que aparece en población joven. Y es entonces el sitio en donde incluso en nuestro país es discretamente más frecuente en mujeres jóvenes la incidencia de este problema. Y cuando nos ponemos a evaluar quién atiende a estos pacientes de dolor presuntamente en su origen en el esófago, pues la gran mayoría están con los médicos de atención primaria, casi un 80%. Los cardiólogos tienen encuentro en 62% de las veces con este tipo de pacientes, y nosotros los gastroenterólogos es menos del 20% que los vemos. Sin embargo, ¿cómo se refieren estos pacientes? Bueno, pues los de atención primaria generalmente, y por supuesto que así debe de ser, refieren al cardiólogo. Pero el cardiólogo poco refiere al gastroenterólogo después de haberle hecho la evaluación y descartar causas cardiovasculares. Entonces, se los quedan esos pacientes, la gran mayoría, el 50%, de estos sujetos los tienen en su consulta los colegas cardiólogos y algunos los regresan a atención primaria sin ser evaluados ni un tercio llega a ser evaluados por su presunto origen esofágico. Entonces, pues esto es muy relevante porque dónde se quedan esos pacientes y hasta dónde se llegan a la investigación para esclarecer sus síntomas es bastante poco frecuente, ¿no? Y tenemos que estos pacientes, conforme avanzan en el tiempo, pues van a veces disminuyendo el número de intervenciones. Ya se han hecho cateterismos, ecocardiogramas, gammagrafías para evaluar la permeabilidad de los vasos a nivel cardiovascular, angiotomografías para ver las cuestiones pulmonares, etcétera, etcétera. Pero entonces, conforme se van haciendo más largas sus evaluaciones, es menos las intervenciones, aunque el 75% de los sujetos permanece sintomático a lo largo de todo ese tiempo. Es decir, son una enfermedad estable, continua,
que tiene sus fluctuaciones, pero que mantiene esa prevalencia la gran mayoría de los que debutaron con ella después de un tiempo como hasta 11 años en este estudio, reportando incluso 1/3 de ellos síntomas semanales. Tiene un impacto importante en la cuestión laboral, un ausentismo del 30% y digamos presenteísmo del 63%, es decir, estar en el lugar pero no ser productivo. Dentro de la fisiopatología, ya hablando acerca del presunto origen esofágico, pues se han propuesto tanto para esos síntomas esofágicos que sea un fenómeno de hipersensibilidad y que tenga también procesos centralmente mediados. Y es compleja y esta puede resultar de exposición al ácido, hipercontractilidad o hipersensibilidad. Y entonces, así los factores psicológicos, la esfera psicológica es algo que está presente. La enfermedad por reflujo es un diagnóstico de excluirlo en este grupo de pacientes. La dismotilidad también debe ser abordada en esta esfera. Y la hipersensibilidad es algo que queda muy comúnmente después de descartar lo previamente mencionado. Y esto puede incluso tener combinaciones o ser mixto. En la fisiopatología del dolor puede estar la hipercontractilidad, estudios hechos por varios grupos, pero en especial el de aquí en San Diego, Rabin Mittal, ha demostrado que cuando hay una contracción longitudinal del esófago, predominantemente la capa longitudinal, es cuando se puede expresar con más frecuencia el dolor torácico, probablemente por isquemia de esa zona muscular a ese nivel. La quimiosensibilidad, tanto a ácido, pero también a componentes de la dieta, puede tener un efecto en la fisiopatología del dolor, así como la expresión de mayor sensibilidad, probablemente basado en mayor expresión de canales de conducción, como los receptores de transmembrana de vaniloides tipo 1. Y bueno, está dentro de esto, de la enfermedad por reflujo, en donde es recordando este fenómeno de que a mayor exposición al ácido, mejor responden los pacientes a la terapia supresora de ácido, pero conforme el fenómeno de la hipersensibilidad es el que predomina, menos responden a esto y probablemente también allí están incrustados los pacientes con dolor torácico de origen no cardíaco o presunto origen esofágico. Se ha demostrado en este grupo de pacientes que ya tienen una evaluación cardiovascular que estos pacientes tienen hasta 48% de prevalencia de enfermedad por reflujo, 22% con asociación sintomática utilizando la pH-metría y al menos no hay muchos reportes de que se asocie con reflujo no ácido esta condición del dolor de presunto origen esofágico. Y este es un ejemplo de una exposición alta al ácido, vemos que el pH está por debajo de 4 y hay algunos que incluso coinciden con el síntoma que tiene el paciente y debemos de decir que esto, como podemos decir aquí en México, es un garbanzo de a libra, son de esos pocos casos en donde se ve esa asociación. Y hay algunos otros que tienen hipersensibilidad al reflujo y probablemente también estos estén involucrados en la fisiopatología del dolor presuntamente esofágico, que también puede tener esa coexistencia o correlación sintomática. La dismotilidad sin duda es parte de este proceso que debemos de descartar y la manometría esofágica es la prueba más útil para descartar estos trastornos. Y bueno, pues es que la peristalsis tiene como función fundamental el aclaramiento del esófago, más allá que mover o movilizar el bolo, no, sino más bien es el aclaramiento de los residuos que se han quedado a su paso a través del mismo. Y el aclaramiento entonces puede estar disminuido en algunas condiciones en donde o hay fenómenos de hipocontractilidad o hay mayor exposición al ácido en algunos pacientes por este problema que se asocia mayormente a motilidad esofágica inefectiva. Y bueno, 32% de los pacientes que tienen este dolor torácico tienen se ha encontrado dismotilidad, pero en los estudios de manometría es difícil que tengan correlación sintomática durante el estudio, no los vemos tan frecuentemente. Solo 6% de los pacientes que evaluados con manometría tienen esa correlación. Y la manometría ambulatoria ha tratado de esclarecer eso, pero es un estudio que no está disponible para la práctica clínica. Y así entonces el dolor
funcional o el dolor torácico funcional es el que más prevalente es después de las investigaciones de descartar reflujo y descartar trastornos de la motilidad. La hipersensibilidad sin duda es importante, hay un umbral sensitivo disminuido en estos pacientes y con la exposición al ácido que tienen probablemente sea suficiente para generar problemas de dolor torácico. Esto es algo que, de acuerdo a estímulos mecánicos de distensión con balón, los sujetos que tienen dolor torácico de presunto origen esofágico o dolor esofágico funcional, con menor distensión tienen más sensibilidad. Esto se han hecho en varias, con varostato o con otros tipos de implementaciones de globos inflados en el esófago y se ha demostrado que hay ese umbral sensitivo disminuido en los sujetos que tienen hipersensibilidad comparado con los controles en este caso, ¿no? Y bueno, la evaluación de la sensibilidad es un proceso muy difícil, no es algo que está implementado en la práctica clínica en todos lados. Poner una sonda en el esófago y se vaya distendiendo no es parte de un estándar de cuidado clínico como del día a día. Y entonces, pero cuando se ha hecho con las distensiones del esófago, con varostato o de otros métodos, no hay una diferencia, es decir, cualquier método puede ser útil para evaluar esta sensibilidad en estos pacientes, ¿no? Y así entonces se debe de llevar a una serie de investigaciones. El paciente tiene descartado un proceso cardiovascular, entonces la primera es realizar una endoscopía. Recordamos entre un 20 y un 30% van a tener datos contundentes de que tienen enfermedad por reflujo. Posteriormente tendríamos que realizar una manometría esofágica en donde evaluamos si hay o no dismotilidad, una pH-metría para concluyentemente descartar enfermedad por reflujo, y aquellos que no tienen ninguna de estas alteraciones, entonces quedan en el espectro del problema funcional sensitivo en el esófago, y allí es donde empieza a darse la arista en el tratamiento. Además de, bueno, como se ha mencionado, tuvimos el consenso del uso de neuromoduladores y nos acompañan algunos de los psiquiatras que nos ayudaron en ese consenso. Los pacientes que tienen trastornos o problemas de la personalidad, generalmente ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, son pacientes que pueden llegar a percibir con mayor intensidad estos problemas. Así entonces es importante que se considere esa esfera psiquiátrica en este grupo de pacientes para que se dé la intervención más adecuada. Y con esto terminamos, en donde es importante que el abordaje de estos pacientes debe ser sistemático, descartar primero obviamente causas cardiovasculares, posteriormente descartar reflujo, viendo por el medio endoscópico, pero también con la pH-metría, realizar manometría esofágica en el grupo de estos pacientes para evaluar trastornos motores significativos y de esta manera incidir adecuadamente en su tratamiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Adame por su excelente plática. Nuestra siguiente ponente es la doctora Mariel Araceli Mejía Rivas. Ella viene de Nicaragua, ¿sí? Es especialista en medicina interna, gastroenterología, endoscopía digestiva y motilidad gastrointestinal y neurogastroenterología. Y el tema que nos va a dar viene a ser dispepsia funcional, manejo a la medida. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchísimas gracias a todos y en especial al comité organizador por la invitación. Okay, el tema que me toca presentar es dispepsia funcional, manejo a la medida. Ahí está, no sé por qué se saltó. No están pasando bien. Ahí. Ok, no sé qué pasa. No sé. Ok, listo, gracias. Perdón. Ok, estos son los criterios de Roma que todos conocemos.
los puse aquí porque hubo un cambio. La Fundación de Roma se reunió hace 2 años, debido a que con estos criterios hay algunos problemas en la aplicación clínica, sobre todo en cuanto a la duración que se debe tener para poder aplicar estos criterios. Entonces la Fundación de Roma hizo una modificación en cuanto al tiempo que se requiere para poder clasificar a estos pacientes como pacientes con dispepsia funcional. Y en las guías clínicas de la Sociedad Británica se toma como recomendación que en aquellos pacientes que no tengan datos de alarma, que hayan sido bien investigados, o en aquellos pacientes que ya hayan sido investigados con una endoscopía cuando tienen datos de alarma, que no se haya encontrado nada relevante. Si tienen 8 semanas de duración de los síntomas, ya podemos considerarlos como pacientes con dispepsia funcional y los podemos tratar como tal. Esto es algo muy importante porque la definición de dispepsia funcional limitaba mucho lo que es el tratamiento por la duración que se requería. En la fisiopatología tienen que ver muchos factores. Lo ideal para el tratamiento sería tener un medicamento que pudiera influir en toda la fisiopatología, poder frenar todos los fenómenos, pero esto es algo que ha sido muy difícil porque es multifactorial. Entonces vamos a ver la evidencia que hay en cuanto a los tratamientos actuales. La relación médico-paciente en los trastornos de la interacción cerebro-intestino es muy importante. Tenemos que tener empatía con el paciente, hay que explicarle que esta es una condición crónica, pero que no va a desarrollar cáncer porque la cancerofobia en los pacientes es terrible, ustedes lo saben. Tenemos que darle educación en cuanto a la fisiopatología con palabras sencillas para que el paciente las entienda. Tenemos que decirle que es una enfermedad que puede controlarse y tenemos que enseñarle a vivir con esta condición para que tenga una mejor calidad de vida. Se han hecho varios estudios, este lo hizo la Fundación de Roma y es muy interesante. Desde que llega el paciente al consultorio, sobre todo cuando estamos en una institución, el paciente pierde mucho tiempo en lo que es la parte administrativa. Entonces, en este estudio del 2005 podemos ver que el 54.9% del tiempo estaba cara a cara con el paciente. Y eso se ha reducido mucho en este estudio del 2016. Solamente un 27% el médico está cara a cara con el paciente. Entonces, esto pues, va en detrimento de la relación médico-paciente y del bienestar que puede tener el paciente con la educación que podríamos darle. En las consultas, sobre todo en las instituciones, que duran 15 minutos por la cantidad de pacientes que hay, el estar cara a cara con un paciente, en este estudio que se realizó, es de aproximadamente 8.8 minutos. En ese tiempo es imposible poderle dar educación médica a un paciente. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Holanda, multicéntrico, en el que llegaron pacientes con dispepsia no investigada. Y en estos pacientes los valoraron gastroenterólogos, fueron 119 pacientes, valoraron que no tuviesen datos de alarma y lo que hicieron fue que los aleatorizaron. A 57 pacientes les realizaron endoscopía digestiva alta, que ese fue el grupo control, y a 62 se les brindó educación basada en la web. Les enviaron tanto educación por medio de textos, videos y un sinnúmero de herramientas que utilizaron para que el paciente recibiera educación en cuanto a la dispepsia funcional. Les dejaron cita abierta y cita para endoscopía cuando sintieran malestar que ellos consideraran que ameritara el procedimiento, y el seguimiento fue a 52 semanas. Entonces, lo que se vio en este estudio es que los pacientes que tuvieron una intervención educativa, solamente el 39% requirió endoscopía. Y en los pacientes que no requirieron educación médica o que no pues, tuvieron la educación médica, un 82% requirieron de nuevo endoscopía. Entonces, esto es muy importante
y el número necesario para educación fue de 5 para prevenir la realización de una endoscopía digestiva alta. Esto es muy importante porque ahorra recursos económicos pues, en las instituciones y en nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a dieta y ejercicio en la dispepsia funcional, ¿qué hay? Hay múltiples estudios que han evaluado lo que es el papel de la dieta en la dispepsia funcional. Hay muchos médicos que les dan a los pacientes dietas muy restrictivas, ya sea libre de gluten o dietas libres de FODMAP. Y el problema es que el paciente llega con una restricción a nuestras consultas y nos dice, pero el médico que me vio antes me dijo que no podía comer esto, cuando nosotros les decimos sí puede comer tal y tal cosa, o sea, determinado alimento, ya el paciente generalmente con dispepsia funcional ha pasado por muchas manos y es bastante difícil. A veces incluso llegan con ARFIS, que es un trastorno psiquiátrico en el que el paciente evita alimentos que pueden provocarle según el síntoma. Este es un estudio de dieta baja en FODMAP de 105 pacientes. Le dieron dieta baja en FODMAP a 54 y dieta normal a 51 pacientes. No hubo mejoría en cuanto a la escala de síntomas en dolor epigástrico, en síndrome de distrés postprandial, en sobreposición, pero sí hubo en lo que es la sensación de distensión, fue el único síntoma que tuvo mejoría. Entonces, en esta revisión sistemática que se realizó en el 2022, los profesionales deben elaborar recomendaciones individuales de acuerdo con las intolerancias reales o percibidas y con las preferencias y creencias de los pacientes. Las recomendaciones dietéticas no deben ser dogmáticas y deben basarse en la tolerancia individual. Es razonable aconsejar comidas pequeñas, frecuentes, y evitar alimentos con alto contenido de grasa porque sí se ha demostrado que estos pueden desencadenar síntomas de dispepsia. El ejercicio es muy importante en los pacientes con dispepsia. Este es un estudio muy interesante en el que esto lo hicieron en China, en policías reclutados. Fueron 2.657 pacientes, se excluyeron 63, quedaron 2.594. De estos, 46 tenían dispepsia funcional únicamente y 2.548 no tenían dispepsia funcional. Y pueden ver aquí la presentación de los trastornos del eje cerebro-intestino en este grupo de policías. Todos tenían índice de masa corporal normal. Solamente en el 1.77% se observó dispepsia funcional. Aquí lo que se hizo fue un cuestionario de síntomas realizado por gastroenterólogos. Este estudio, pues, lo que podríamos decir que va en contra pues, de los resultados es que se realizó solo en hombres y sabemos que la dispepsia funcional es más prevalente en el sexo femenino. Pero es importante ver pues, que la prevalencia fue muy, muy baja. Vamos a ver las terapias en dispepsia funcional. Sabemos que hay un efecto placebo en un 20 o un 60% de los pacientes. En este estudio se evaluó la erradicación del Helicobacter pylori. Son 18 estudios, 2.432 pacientes, y el número necesario a tratar se encontró que fue de 14, y pues está a favor de la erradicación del Helicobacter pylori, los resultados que se encontraron. En este mismo estudio hicieron un análisis de los pacientes que tuvieron una erradicación exitosa versus los pacientes que no tuvieron una erradicación exitosa. Se vio que los pacientes con una erradicación exitosa, el número necesario de tratar fue de 6. Y algo que llamó la atención es que hay mayor efecto con las terapias que contienen nitroimidazoles, aunque no fue estadísticamente significativo pero es importante mencionarlo. ¿Qué se hace con los pacientes con Helicobacter pylori en dispepsia investigada? Se erradica, se da seguimiento por 6 a 12 meses al paciente. Si persiste con síntomas, es un paciente que tiene una dispepsia funcional, y si no tiene síntomas, es una dispepsia por Helicobacter pylori. Ese es el abordaje que se hace en estos pacientes.
Esta es una revisión sistemática de los medicamentos usados en la dispepsia funcional. Fueron 71 estudios, más de 19.000 pacientes, 12.500 en el grupo de tratamiento y 6.700 en el placebo. No se incluyó la cisaprida ni la metoclopramida. Fue un estudio en centros de atención secundaria y terciario y en pacientes refractarios a tratamiento. En este estudio lo que se vio es que los antipsicóticos están en primer lugar, luego los antidepresivos tricíclicos y luego la mirtazapina. Hay mucho sesgo acá, por ejemplo, en los antipsicóticos solamente fueron 176 pacientes. Entonces, al hacer estudios, un análisis de estudios con bajo riesgo de sesgo, los antidepresivos y litoprida están en primer lugar, la duración del tratamiento mayor de 8 semanas, los antidepresivos y la mirtazapina, y estudios que incluyeron criterios de Roma, está la cotiamida en primer lugar. Los efectos adversos se vieron más con los antidepresivos tricíclicos. IBP en dispepsia funcional, este fue un análisis que hicieron en Cochrane, actualizada en el 2018, va a favor del uso de IBP y el número necesario a tratar en este grupo de pacientes es de 11. Ahora que están los pick-up, estos son estudios que se hicieron, son con muy pocos pacientes. El primero es con 43 pacientes, se les dio vonoprazan 20 miligramos por 4 semanas y se vio una reducción significativa en la escala de síntomas, en la escala global de síntomas. En el otro estudio, 10 miligramos de vonoprazan una vez al día y 100 miligramos de acotiamida 3 veces al día. Se vio que ambos tratamientos son efectivos en la dispepsia funcional. Y este otro estudio con tegoprazan, se vio mejoría de los síntomas a las 4 y a las 8 semanas de la terapia con tegoprazan 50 miligramos al día. A las 4 semanas la mejoría fue de un 74.5% y a las 8 semanas de un 86.7%, pero fueron 173 pacientes. No hay estudios a gran escala con este tipo de medicamentos, pero son pues, fármacos prometedores en el abordaje del paciente con dispepsia funcional. En cuanto a procinéticos, hay una clara hay evidencia de que los procinéticos son mejores que el placebo, con un número necesario a tratar de 7. Si eliminamos la cisaprida, el número necesario a tratar es de 12. Y en Occidente, que es donde hay más estudios, el número necesario a tratar es de 10, en Occidente de 10 y en los asiáticos de 5, que es donde hay más estudios con procinéticos. En este otro estudio, 28 estudios controlados aleatorizados con más de 5.000 pacientes, el orden de frecuencia o de mejoría de estos medicamentos es metoclopramida en primer lugar, cisaprida en segundo, domperidona en tercero y acotiamida en cuarto lugar. La acotiamida es un fármaco muy seguro en pacientes con dispepsia funcional. Cuando se evalúan los efectos adversos son iguales que los placebos, o sea, no hay ninguna diferencia significativamente estadística. Y los estudios que se han realizado, todos van a favor de la acotiamida. En cuanto a neuromoduladores, tenemos varios grupos, los antidepresivos tricíclicos, los tetracíclicos, las acetioprinas, los deltaligandos y los antipsicóticos atípicos. Pues todos tienen efectos adversos, sobre todo si se usan en dosis muy elevadas, como las dosis que usan los psiquiatras. Nosotros las usamos en dosis muy bajas. Y en los estudios que se han hecho con antidepresivos y antipsicóticos, el número necesario a tratar es de 6 y el número necesario para daño es de 21. La pregabalina también es un fármaco que se puede utilizar en dispepsia funcional y se ha visto que hay una mejoría de un 70% versus 42% cuando se compara con placebo a las 4 semanas y el 71 versus 44% a las 8 semanas. Esto en cuanto a la terapia herbolaria, en este análisis de Cochrane, se mira que va a favor de la terapia herbolaria y el Iberogast, que es el que tiene más estudios, todos los estudios que hay en cuanto a este fármaco favorecen el uso de Iberogast. Efectos de la terapia psicológica. La terapia psicológica son efectivas en pacientes con dispepsia funcional.
El abordaje terapéutico, ya para finalizar, primero investigar y tratar el Helicobacter pylori en estos pacientes, buena relación médico-paciente, recomendar el uso de la realización de ejercicio físico, evitar dietas restrictivas. Cuando hay síndrome de malestar postprandial, primeras líneas, IVP, procinéticos y acotiamida principalmente. Si falla la terapia neuromoduladora, dentro de estos los principales, mirtazapina, levosulpirida, luego los antidepresivos tricíclicos y el Iberogast, se puede utilizar. Cuando hay síndrome de dolor epigástrico, IVPs, neuromoduladores, principalmente antidepresivos tricíclicos y pregabalina. Y si fallan a todos estos tratamientos, psicoterapia y tratamiento complementario. Mensajes para llevar a casa: buscar y tratar la infección por Helicobacter pylori, no indicar dietas restrictivas e incentivar al paciente a la realización de ejercicios físicos. Los inhibidores de la bomba de protones y los procinéticos son las primeras líneas de tratamiento en estos pacientes. Uso de neuromoduladores en pacientes con síntomas refractarios. Evidencia a favor de terapia herbolaria, principalmente el Iberogast. Utilidad de la psicoterapia en pacientes refractarios, y los PCAPs son fármacos prometedores en pacientes con dispepsia funcional. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Mejía, por su excelente presentación. Y continuamos con nuestro último ponente, es el doctor Jorge Eduardo Aquino Matus. Él es un médico adscrito a la unidad de gastroenterología del Hospital Médica Sur de la Ciudad de México y va a abordar el tema de gastroparesia. ¿Todas las causas se tratan igual? Adelante, doctor Aquino. Muy buenos días a todos. Gracias al doctor Octavio por la invitación, a los coordinadores del módulo y de recibirnos en Ensenada, en este lugar tan bonito. La respuesta corta a la pregunta es sí, pero depende. Vamos a intentar dilucidar cómo vamos a hacer. No tengo ningún conflicto de interés. Y ya algunos presentadores previos mencionaron mucho de esto, lo tocamos muy puntual. Recordando a mi abuelita, dos coyotes de la misma loma, y hablando justo de la presentación de la doctora, de la interfaz que hay entre dispepsia y gastroparesia, algunos desenlaces fisiopatológicos de los cuales trataremos a los pacientes y un caso disruptivo para utilizar las medidas no farmacológicas. Entonces, esto parte por toda la fisiopatología de las enfermedades del eje intestino-cerebro, y aunque la gastroparesia per se no es una enfermedad del eje intestino-cerebro, tiene un componente fisiopatológico muy similar en cuestiones de utilizar el sistema nervioso autónomo, comunicaciones aferentes, eferentes y principalmente los neurotransmisores. Cualquier músculo en el cuerpo debe ser movido previamente o estimulado por un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico detonado por neurotransmisores. Por consiguiente, cualquier alteración en esta zona puede favorecer estos síntomas y sobre todo la sensibilidad también, que sabemos que el sistema nervioso autónomo es de los principales de la sensibilidad visceral. Y dentro de este punto tenemos algunos ítems importantes como la acomodación o el acomodamiento del fondo gástrico, que tiene un papel en la fisiopatología de la dispepsia como de la gastroparesia, la hipomotilidad antral, que es uno incluso de los que se puede intervenir, nunca olvidar el píloro dentro de la gastroparesia, y esa comunicación bidireccional en diferentes zonas del estómago hacia la sensibilidad visceral y hacia la motilidad. La gastroparesia, la definición conocida por todos, es un trastorno motor que se caracteriza por síntomas cardinales, que ahorita lo vamos a mencionar, y específicamente por un retraso en el vaciamiento del alimento sólido. Líquidos también puede haber retraso, sobre todo en casos muy graves, pero normalmente al estómago le cuesta más mover sólidos y principalmente grasas. Y esto en ausencia de una obstrucción mecánica, por consiguiente, difícilmente van a hacer un diagnóstico de gastroparesia sin un abordaje específico, descartando causas que obstruyan al estómago a mover este alimento sólido. La prevalencia puede alcanzar el 2%, como comparación, trastorno bipolar, esquizofrenia, 1 o 2%, entonces casos los van a ver. Y en Estados Unidos es más frecuente en mujeres que en hombres, hasta 10 casos en hombres o casi 40 por cada 100,000 personas. Y la etiología es multifactorial, no es infrecuente que encontremos un paciente con 2 o 3 factores de riesgo, de entre diabetes mellitus, que aparte tuvo una funduplicatura, alguna enfermedad neurológica, aunque actualmente se sabe que la principal es la idiopática, y seguramente alguno de ustedes ha experimentado después de una gastroenteritis la intolerancia a la vía oral,
en lo cual el mismo suero va para afuera porque están haciendo una gastroparesia aguda asociada a la infección, principalmente norovirus y algunos otros similares. Entonces lo pueden identificar. Aquí aparecen los dos coyotes y ya la doctora me hizo favor de exponer la parte de dispepsia porque al final de cuentas los síntomas son muy parecidos. La náusea, el vómito, la saciedad temprana, la plenitud postprandial y el dolor abdominal están en ambas enfermedades, una del eje intestino-cerebro y otro por un problema del vaciamiento. ¿Qué es lo importante? Afortunadamente, muchos pacientes van a ir virando y lo que se sabe actualmente es que en este estudio de 1000 pacientes, hasta un 40% de pacientes catalogados como gastroparesia con un estudio de vaciamiento gástrico, que es nuestro estándar de oro, a lo largo del año cambiaron su diagnóstico a una dispepsia funcional. Y viceversa, pacientes categorizados como dispepsia funcional luego de un año llegaron a tener un diagnóstico de gastroparesia. Y esto nos habla del componente del vaciamiento gástrico dentro de los pacientes que tienen una alteración en la dispepsia funcional. Algo importante que determinar dentro de nuestro grupo de pacientes es tener un desenlace objetivo de qué vamos a medir y cómo vamos a dar el impacto de la enfermedad. Este es uno de tantos cuestionarios que existen, pero se puede utilizar en el consultorio. Y aunque no es el diagnóstico de gastroparesia, sí les sirve a ustedes tener un parámetro de mejoría y que impacta al paciente de acuerdo a todos los síntomas que, repito, son similares a la dispepsia funcional. El cuestionario es muy fácil de utilizar, anotan todos los ítems respondidos por el paciente, desde ninguno hasta muy severo del impacto de esos síntomas particulares y se hace un promedio. Ese promedio es el que ustedes tienen que ver en un delta, o sea, en un cambio a largo plazo del impacto que va a tener con el tratamiento que van a indicar. Y algo muy importante para poder dilucidar si nos vamos más hacia el paciente con dispepsia o con gastroparesia, es que en este estudio la pérdida de peso y las comorbilidades, principalmente diabetes, una cirugía previa, ya sea funduplicatura, gastrectomía, vagotomías, van a predecir en el retraso en el vaciamiento gástrico si a estos pacientes los sometiéramos a un gamagrama. Algo muy importante, la diferencia clínica entre una dispepsia y una gastroparesia podría llegar a ser el vómito. En este estudio, los pacientes con vómito tenían mayor probabilidad de tener un resultado alterado por gamografía. Entonces, la pérdida de peso, comorbilidades, diabetes o alguna cirugía, vómito, es un paciente que puede aproximarse más al diagnóstico de gastroparesia. Y aunque lo utilizamos actualmente el gamagrama, esto tiene del año 66, algunos de nosotros no habíamos nacido, pero la técnica no ha cambiado realmente, se ha utilizado diferente radiofármaco, originalmente se describió con cromo y actualmente se utiliza tecnesio como un estándar de oro. Lamentablemente es un estándar de oro imperfecto por esta misma variabilidad que tenemos con pacientes de dispepsia que pueden tener un retraso leve del vaciamiento gástrico y que a lo largo del tiempo, si como las enfermedades no leen libros, si ese día el paciente se le vació bien su estómago, el estudio va a ser negativo, aunque el resto de la semana tenga un retraso importante en el vaciamiento. Y los utilizamos de manera rutinaria, hay algunos criterios específicos, por lo menos suspender 48 horas cualquier prokinético, porque eso nos va a favorecer el vaciamiento gástrico. Y en esta paciente que tuvimos recientemente, se reporta una retención del 33%. El punto de corte establecido es que luego de 4 horas haya un vaciamiento de más del 90% o una retención de menos del 10%. Es muy importante cuando ustedes soliciten el estudio que lo hagan mínimo de 4 horas y de contenido sólido, porque algunos centros lo hacen con líquido y eso pues no es el estándar, no nos sirve. Hay varios protocolos, el más determinado más estudiado es con 2 rebanadas de pan y 350 gramos de huevo, el cual se espolvorea y con eso el paciente ya lo deglute y con eso se puede hacer el estudio. Varía de centro, pero debe ser importante reporte sobre todo las 4 horas. En este mismo estudio se dan cuenta que en la parte superior hay retención incluso del medio de radiofármaco porque la paciente, además de que tenía gastroparesia porque vomitaba, tenía una hernia hiatal bastante grande, ya documentada por endoscopía, y esto fue un protocolo para una cirugía antirreflujo. En este caso la paciente tenía una condición adicional de la gastroparesia que era la hernia hiatal importante. Entonces, de los desenlaces fisiopatológicos está la acomodación fúndica. Las intervenciones que haremos es para modificar esa acomodación, para mejorar la motilidad del antro y en un momento interceder dentro del píloro.
Y como el cuadro de Sir Luke Fields, pues se queda la duda de qué tenemos que hacer y cada paciente es distinto. Por eso, aunque todos se tratan igual, hay que individualizarlo cada uno. Dentro de este algoritmo muy reducido y muy pragmático de tener el diagnóstico de gastroparesia, que ya sabemos cómo se hizo, se debe modificar la dieta. Hay una intervención en fármacos, hay apoyo nutricional en casos que son más reacios a responder, hay intervenciones no farmacológicas que son en casos muy particulares y por último pueden haber casos prácticamente paliativos en estos pacientes porque definitivamente no hay ninguna respuesta. Algo que se recomienda, la dieta en partículas pequeñas, está muy bien estudiado y cuando uno le pregunta nutrición, muchos no saben lo que significa eso. Es muy sencillo, utilizan alimentos que pueden ser machacados con un tenedor y que pueden ser destruidos. Es decir, si ustedes tienen una papaya, o sea, muy fibrosa, pueden poder aplanarla o machacarla con un tenedor a diferencia de una papa, por ejemplo. Que sea un camote que está muy duro, entonces eso le puede hacer la diferencia de qué alimento pueden destruir y hacer pequeñas partículas para que el estómago sea más fácil que lo pueda avanzar. Y este estudio lo que demostró es que mejora los síntomas luego de intervención en partículas pequeñas. Lo que recomiendan los australianos es que entre más se parezca la dieta a un puré de papa, mejor. Y eso le puede dar como primera intervención a sus pacientes. Los prokinéticos, ya la doctora nos hizo favor de dar un énfasis y con un metaanálisis en dispepsia. Si partimos de que el estómago no se mueve bien, pues hay que moverlo, de manera que se considera uno de los pilares del tratamiento. Algo que deben recordar es que si el paciente vomita o su estómago definitivamente no se vacía, deben garantizar la absorción de ese medicamento. Muchos les pasa que toman la cinetaprida, metoclopramida, múltiples prokinéticos, pero se quedan retenidos en el estómago. Entonces hay que hacer un puenteo para poder garantizar el vaciamiento gástrico para que se absorba. Y en este estudio, que fue un metaanálisis, encontraron diferentes beneficios de los prokinéticos y todos mejoraron, principalmente la clevoprida. Lo que sucede también en estos estudios es que partieron de todo por el estándar oral gamma-gamma gástrico y aquí vemos el punto de si se hacía bien o mal. Cuando se hacía en general todos los gamagramas, no encontraron una diferencia de que en mover el estómago, el vaciarlo mejoraba los síntomas, porque también para ustedes es importante que el paciente se sienta mejor con el medicamento. Pero cuando hacen un subanálisis, que es en la parte de abajo, un subanálisis cuando los estudios están bien hechos, bien establecidos, entonces sí se evidencia que moviendo el estómago, mejorando el tiempo de vaciamiento gástrico, los síntomas mejoran del paciente. Entonces el paradigma de decir que no necesariamente va relacionado al vaciamiento gástrico, se puede determinar que si se hace muy bien el estudio al paciente y se le garantiza que se mueve el estómago, va a mejorar los síntomas. Este otro metaanálisis en red, muy similar al de la doctora, menciona la eficacia y seguridad de los fármacos para gastroparesia y es un metaanálisis en red, quiere decir que las líneas de interacciones contra placebo y el grosor de la línea es el número de estudios que hay investigados. Está la citalopram, la prepitan, muchos medicamentos y el que mejor funciona en este estudio es la clevoprida. Sin embargo, se dan cuenta cómo va perdiendo efecto a nivel de los medicamentos y incluso ahí incluyen neuromoduladores, antieméticos y similar. Entonces, uno de los puntos importantes es que son eficaces la intervención que ustedes puedan hacer, principalmente prokinéticos. Y otra cosa importante es que son seguros, porque muchos tienen el problema del efecto adverso de la metoclopramida, por ejemplo, y ese es un reporte de la FDA que utilizó pacientes con metoclopramida y procaloprid, el reporte de los síntomas, y aunque sí son importantes los síntomas, los principales son los neurológicos. Es lo que uno tiene que estar muy pendiente. Es difícil que uno vea dosis cortas, dosis bajas y dosis cortas, una disquinesia tardía, pero es de lo que uno tiene que estar vigilante. Y el caso disruptivo que tuvimos recientemente es una mujer de 78 años, tiene antecedente de diabetes mellitus, tiene fibrilación auricular paroxística, por consiguiente estaba anticoagulada, y una micolectomía derecha por isquemia mesentérica, además de que abusa de opioides y abusa de antiinflamatorios no esteroideos. Parece chiste, pero es anécdota. Nos interconsultan por este gran estómago porque la paciente luego que ingresa por dolor abdominal no había podido evacuar por ileostomía y aparte tenía un estómago bastante dilatado. Lo primero que tenemos que hacer es evidenciar que no tengo un problema obstructivo. Es decir, aunque todo parece ser un cuadro de gastroparesia porque había vómitos importantes, pues tenemos que descartar la causa obstructiva. Y en la endoscopía encontramos un besoar gástrico por una retención del contenido
Y la causa de esta gastroparesia teórica era una estenosis prepilórica, la famosa imagen del doble píloro. Por consiguiente, hacía un embudo el estómago y todo se quedaba retenido. Se dieron cuenta, la imagen tenía hasta un nivel hidroaéreo en el fondo gástrico. Y entonces la paciente fue candidata a una terapia dentro del píloro. Se logró vaciar el estómago y se debió hacer una intervención, en este caso con una gastrostomía con avance yeyunal, para poder estar lavando el estómago, porque el besoar era de medicamentos, fueron lavados gástricos que se tuvo que hacer, y con eso estábamos garantizando que los alimentos y que los medicamentos, específicamente el anticoagulante, podía ser absorbido dentro del intestino delgado. Entonces hay que apuntar el píloro también, no hay que nunca olvidarlo. Y de las dos intervenciones importantes está el GPOM, que es la miotomía peroral. Entonces lo que se hace es que, similar a como la calasia, lo que se destruye es el músculo del píloro para que entonces se abra. Y la toxina botulínica, que algunos han propuesto, que sea una terapia puente. Si el paciente mejora con toxina botulínica en el píloro, puede ser candidato a un GPOM. Es más accesible la toxina botulínica, son 25 unidades en cada cuadrante, por un total de 100 unidades. El problema es que a largo plazo puede generar fibrosis del píloro, si tiene que ser una intervención a repetición. ¿Cuál es mejor? Depende, pero parece ser más beneficioso el GPOM que la toxina botulínica. Sin embargo, es a poco tiempo. A 3 meses hay una mejoría técnica y clínica a favor del GPOM, pero luego del año los pacientes prácticamente se sienten igual. Igual de bien. El puntaje de los que con este cuestionario GSSI disminuye en ambos grupos a 3 y 12 meses, aunque el periodo más corto suele ser el GPOM el más benéfico. A manera de resumen, la gastroparesia no es tan fácil como parece decir vomito y ahí está, y este es el algoritmo que proponen la Asociación Americana de Gastro, dentro de hacer el diagnóstico, utilizar el gamagrama de vaciamiento gástrico con tecnesio, descartando previamente una causa orgánica, las modificaciones en dieta, adicionar terapia farmacológica, nuestro pilar es los prokinéticos, la terapia nutricional en casos de que no haya respuesta y estamos entonces garantizando la alimentación del paciente. Y por último, las terapias no farmacológicas y algunas paliativas como disrupción o una gastrectomía total o parcial. Para llevar a casa el estándar de oro es traicionero como el gamagrama, pero es lo que tenemos. Hay que garantizar y priorizar la alimentación enteral del paciente por sobre la parenteral. Utilizar métodos objetivos de seguimiento, diferentes escalas que pueden validarse en mexicanos. Los prokinéticos son efectivos y afortunadamente seguros, y el píloro puede jugar un papel en casos severos. Nunca se les olviden que por ahí pueden intervenir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Aquino. Les pido a todos los participantes, doctor Guayal, Alberto González, Enrique Cos, la doctora Araceli Mejía, pasen aquí al frente para una mesa. Tenemos 15 minutos para preguntas, vamos muy en tiempo. Y están 2 micrófonos en los pasillos por ahí, si alguien se quiere acercar. Y si no tiene alguna pregunta, esta pregunta va para el doctor Guayal y para Alberto González, tiene algo que ver con ambos. Se menciona algunas guías, las guías de las SAGES, por ejemplo, menciona que aquellos pacientes que responden al IVPs crónicamente y aquellos que no responden deben de pasar a cirugía. Sin embargo, los resultados que se mencionan o se muestran, no hay alguna diferencia. Yo anticiparía, simplemente por ser poblaciones diferentes, que debe haber diferencia entre los resultados. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de este tema? If I understood the question right, you're asking about patients who respond to PPIs going for surgery, as well as patients who don't respond going for surgery. I think that there is a little bit of nuance there. Patients who respond to PPI and have GERD do best with anti-reflux surgery. That's one point. The other point is patients who don't respond but have mechanical symptoms like regurgitation, and they have true GERD. In other words, you have found evidence of GERD on testing, like esophagitis or an abnormal pH study. Those patients respond to anti-reflux surgery better than to
medical therapy because PPIs are not intended to improve mechanical symptoms. So there is a little bit of nuance there. And if you look at the outcome on those patients, they are similar. So I think that was part of the question, right? If it is heartburn, then you have a problem. Because if heartburn does not respond to PPI, the chance that that patient has true GERD is only about 30% or less. And so 70% of those patients will likely not respond to surgery for heartburn. But for regurgitation, it's a little different. What do you think? Sí, pues, well, I agree. Tienes que encontrar, como lo mencionamos en la plática, una causa mecánica por la cual tú como cirujano le puedas ayudar. O sea, si hay una hernia, muy probablemente de ahí vienen sus síntomas. Pero no puedes operar un reflujo, obviamente, sin antes estudiarlo. Y si el paciente, su síntoma pivote es el que va a determinar por dónde lo vas a estudiar y al final el tratamiento que le vas a dar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? El doctor Baldovino. Felicidades a los ponentes. Quisiera preguntarle su opinión en el manejo de casos graves de enfermedad por reflujo que estamos viendo con mayor frecuencia. Uno es el reflujo asociado a manga gástrica. El otro es el reflujo asociado a POEM o post-POEM. Y tercero, la escleroderma. ¿Cuál es su abordaje en este tipo de pacientes? ¿En quiénes hay que usar fármacos? ¿En quiénes hay que usar cirugía? ¿En quiénes hay que usar otras medidas antirreflujo? Thank you for that question. I think that space is actually changing now because if there is post-POEM and post-sleeve reflux that is creating a lot of esophagitis, that might be a situation where PCABs might change the management of those patients. But you have to remember that a lot of the reflux after POEM and after sleeve is mechanical. With the sleeve, the accommodation of the stomach is significantly compromised, and if the patient has increased abdominal pressure, those patients regurgitate, and you cannot fix that regurgitation with PPIs or with medicines. So in that population, the sleeve patient who regurgitates has a pH impedance studies. I've seen patients with 400 reflux episodes in 24 hours. You're not going to be able to fix that with any measure other than conversion to a Roux-en-Y bypass. But there is some interest in doing magnetic sphincter augmentation in these patients if they don't have a hiatus hernia. If they don't have a very high number of reflux episodes, magnetic sphincter augmentation is an option. Post-POEM reflux, unfortunately, if that is very significant, they have to get a partial fundoplication. I don't see a good means to fix that if a PCAB or aggressive medical therapy does not improve those patients. One other point to mention about the post-POEM reflux, there is anecdotal information that if treatment of achalasia has resulted in significant weight gain, those patients tend to have a lot of reflux after POEM. So it is important to tell the achalasia patient who's getting a POEM that they should not gain too much weight back. And what about patients with scleroderma? Have you, or do you agree to indicate a fundoplication in these patients? We know that they have a severe failed peristalsis and also gastroparesis. So is it contraindicated or do you use fundoplication? No, it's not contraindicated if you can do a partial, like a door or a toupee. It's not contraindicated. You can still do it.
Doctor Cos, una pregunta. Esta entidad del dolor torácico no cardíaco es algo realmente frecuente, al menos en la población que a mí me toca ver. Y frecuentemente soy el médico de primer contacto. Y eso es muy importante, ya que, por un lado, el dolor que no es de origen cardíaco no va a matar al paciente la mayor parte de las veces. Sin embargo, el dolor cardíaco de origen cardíaco sí puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, generalmente a mí me toca, como cuando sospecho de este tipo de dolor que puede ser de origen cardíaco, antes de hacer nada, yo como gastroenterólogo, y actúo como internista, lo envío al cardiólogo para que excluya totalmente la causa de origen cardíaco. Y cuando ellos no encuentran nada, frecuentemente recurren a algo de enfermedad de pequeños vasos, ¿no? Y ahí ya nos quedamos en que no les podemos discutir mucho. Sin embargo, es una cosa muy importante, pues no perder de vista el abordaje como debe de ser. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto, Enrique? No, definitivamente se debe de esclarecer si no existe una condición que ponga en riesgo la vida del paciente de manera inmediata, ¿no? Es lo que hay que descartar primero. Y bueno, sí, ya entrando a diferentes resultados de esa evaluación, que si es enfermedad coronaria o si es de pequeño vaso, pues es una situación que paralelamente creo que una vez que se ha descartado algo que tiene una implicación importante y un tratamiento adecuado como la enfermedad coronaria, pero si se ha descartado, puede ser que paralelamente al hecho de estarle buscando lo del pequeño vaso, pues también pueda estarse tratando, investigando de la cuestión esofágica, ¿no? O sea, cuando ya la condición grave se descarta, entonces puede hacerse con más calma las demás evaluaciones. Con respecto a lo de la escleroderma, el TIF puede jugar un buen papel también en los pacientes postoperados de manga gástrica. En la población mexicana, muchos pacientes que se refieren a nuestro grupo, postoperados de ya sea manga o bypass gástrico, normalmente tienen hernias. O esas hernias no son apropiadamente operadas, o sea, bajar la unión gastroesofágica debidamente hacia el abdomen. Lo que hacen a veces es poner una malla en la crura y eso también puede provocar bastantes síntomas. Justo con lo que mencionaba el doctor y el papel de los prokinéticos en reflujo, que eso sabemos que no es un tratamiento de primera línea, excepto en aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo y además un componente de retraso en vaciamiento gástrico. Eso no quiere decir que a todos los pacientes de reflujo le van a hacer un gamagrama, pero si se documenta por un cuadro clínico sugerente de gastroparesia y se documenta que hay un vaciamiento gástrico retardado, entonces puede ser una terapia adyuvante el prokinético. Y el otro problema es que si un paciente tiene una manga gástrica, están reduciendo la capacidad gástrica en una buena proporción, y si además tenía previamente o secundario a la cirugía una gastroparesia, eso va a ser mucho más difícil el control de los síntomas de reflujo si además hay una hernia. Entonces, son casos ya más complejos se reduce la hernia, se hace funduplicatura, se hace la manga gástrica, pero definitivamente modificar la anatomía dentro de estos pacientes es un factor de riesgo para incluso un difícil control más adelante. Muy bien. A la doctora Mejía, en ocasiones llegan algunos pacientes jóvenes, ¿sí?, sobre todo con datos de dispepsia funcional, a realizarse estudios, ya sean endoscópicos o algún otro estudio para descartar. ¿Cómo puede convencer usted a esos pacientes de que no requieren un estudio endoscópico? ¿O cómo los aborda usted? Sí, a pacientes jóvenes, o sea, yo lo que hago es historiarlos frente a frente, busco datos de alarma y le explico. Yo en mi consultorio tengo en la computadora clases para pacientes, entonces les
volteo la pantalla y le explico lo que es la dispepsia funcional. Por definición, la dispepsia, pues, definición por los criterios de Roma, tiene que tener una endoscopía para descartarse enfermedades orgánicas. Pero ahora con esta nueva revisión que hizo el Comité de Roma, en el que no es necesario hacer endoscopía si el paciente no tiene datos de alarma, lo que hago es buscar el Helicobacter por una prueba no invasiva, o sea que puede ser prueba en aliento o puede ser antígeno en heces, y le doy tratamiento para el Helicobacter pylori. Luego lo valoro, o sea, en lo que les enseñé, el seguimiento es hasta 12 meses. Si el paciente responde, quiere decir que es una dispepsia asociada al Helicobacter pylori, y si no responde, pues es una dispepsia funcional. Pero eso se puede hacer en un paciente joven para no abusar, pues, de estudios innecesarios. Muchas gracias, doctora. Una pregunta para el doctor Aquino. Frecuentemente observamos, sobre todo en el norte de la República, trastornos de la alimentación, anorexia nervosa, bulimia, y me ha tocado ver más de algún caso en que tienen, al menos de manera transitoria, gastroparesia. ¿Cómo explicaría esta situación, doctor Aquino? Sí, es un tema bastante importante porque nos tenemos que sensibilizar a estos trastornos que se parecen a los trastornos funcionales. Principalmente en el paciente con anorexia o bulimia, la pérdida importante de la masa de la grasa visceral puede ser un problema obstructivo de la salida del estómago que se llama pinza mesentérica. Entonces, en más de alguna ocasión nos ha pasado que la paciente extremadamente delgada, aunque intente comer, vomita y vomita y vomita y se asume que es una gastroparesia por lo que platicamos y no hay mejoría con prokinéticos y con diferentes estrategias hasta que se hace una tomografía contrastada de abdomen y se evidencia que el ángulo aortomesentérico está cerrado, menos de 8 grados, que es un tema para otra sesión, pero es una de las causas obstructivas que puede simular una gastroparesia y que en ocasiones en la propia endoscopía no se alcanza a ver, sino no es muy acucioso de ver el pinzamiento dentro del duodeno. Eso es una lección también de que cualquier paciente que tiene síntomas de gastroparesia debemos investigar otros factores asociados dentro de eso a la patología psiquiátrica. Y en un momento pues se puede incluso tamizar este tipo de enfermedades dentro del consultorio para ofrecer al paciente respuesta a todos sus síntomas, porque tampoco le podemos echar la culpa de todo lo que siente a una sola enfermedad. Gracias, doctor Aquino. Con eso hemos terminado la mesa. Excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos. Aquellos que estábamos con el pendiente, ya llegó el doctor Uscanga, ya está atrás, para que estén tranquilos. Y vamos al siguiente. Tenemos un receso. Muchas gracias.